es mi montaña fuerte. Oh, tu justicia, Dios, por siempre será. Y levanto mi voz para adorarte, Rey, y encuentro mis fuerzas en las alas de tu amor, y levanto mi voz para adorarte, Rey, y encuentro mis fuerzas en las alas de tu amor, de tu amor. De tu amor. Tu amor, oh Dios, se extiende hasta los cielos. Oh, tu lealtad se extiende más allá. Tu santidad es mi montaña fuerte. Oh, tu justicia, oh Dios, por siempre será. Y levanto mi voz para adorarte, Rey, y encuentro mis fuerzas en las alas de tu amor, y levanto mi voz para adorarte, Rey, y encuentro mis fuerzas en las alas de tu amor, de tu amor. Y levanto mi voz para adorarte, Rey, y encuentro mis fuerzas en las alas de tu amor, y levanto mi voz para adorarte, Rey, y encuentro mis fuerzas en las alas
Buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos reunidos nuevamente hoy por este medio, creyendo que siempre la palabra del Señor nos edifica en este tiempo. Es por la palabra que hoy en día estamos reunidos. Es por Dios mismo que hoy en día estamos juntos por este medio, creyendo que la palabra del Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias. Gracias por traernos, por juntarnos, por este medio, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu palabra, a lo que tú nos quieres hablar, Señor, a lo que tú nos quieres decir, Padre, a cada uno de nosotros. Creemos que tú, Señor, eres conocedor de cómo estamos hoy en día, Señor. Tú eres conocedor de cómo está cada persona, cómo está cada hermano, cada hermana, en el nombre de Jesús, que escuche este mensaje, Señor. Tú, Padre, eres conocedor de todas las cosas, Señor, y te pedimos a ti, Señor, a ti, Padre, en el nombre de Jesús, que por medio de tu palabra oída en nuestra vida, seas tú trayendo esa fortaleza, Señor. Seas tú trayendo ese consuelo. Seas tú, Señor, trayendo esa paz que necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Sea tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, renovando nuestro entendimiento para poder ver las cosas conforme tu voluntad, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una gran alegría cada vez que nos juntamos por este medio para juntos ir a la palabra. Creemos que la palabra del Señor siempre está hablándonos de muchas formas y de muchas maneras acerca de cómo estamos nosotros, acerca de cómo está el hombre. El hombre hoy en día está acercándose a Dios de muchas formas y de muchas maneras. El hombre está creyendo que hay muchas formas de acercarse a Dios, hay muchas formas de creer en Él, y lo más fácil es simplemente acercarse a Dios conforme a sus propios pensamientos. Lo más fácil es creer en que Dios está con la persona o está con uno, porque de una forma u otra, bueno, estoy teniendo un estilo de vida adecuado. Muchas personas piensan de esa forma, ¿no? Como yo no hago mal a nadie, como yo no daño a otros, creo que Dios se agrada la forma como estoy viviendo hoy en día. Pero siempre la palabra del Señor nos va a hablar y nos va a dar a conocer realmente cómo estamos nosotros, si será correcto o no será correcto. La palabra siempre tiene que guiarnos, la palabra siempre tiene que hablarnos acerca de lo que es verdadero. Y un escenario donde Jesús da a conocer de cómo el hombre se está acercando a Él, a Dios, de cómo el hombre está moviéndose o en qué el hombre está confiando. Es un escenario que está en Marcos 10, verso 17. Y estamos hablando de aquel hombre rico o joven rico. Nos vamos a ir a Marcos 10, verso 17 al 27, pero vamos a ir verso por verso. El verso 17 dice: Al salir él para seguir su camino, y está hablando de Jesús, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le hace esta pregunta a este joven, ¿no? Al Señor Jesús, y podemos ver en este versículo unas cosas, ¿no? Que este hombre se está acercando al Señor Jesús con sus pensamientos, y no lo llama maestro bueno. Vemos que esta persona está acercándose al Señor Jesús con sus muchos pensamientos, ¿verdad? Y podemos ver que esta persona llama maestro bueno al Señor Jesús. Y dice, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Vemos por esta pregunta que ese hombre está pensando que la vida eterna se adquiere, ¿no? Por lo que uno haga, por las obras que uno pueda hacer en esta vida. Vemos que este hombre tiene muchos pensamientos lejanos a la voluntad de Dios, o lejanos a la forma de cómo Dios obra en la vida del hombre, o lejanos a lo que Dios ya ha dado al hombre, ¿verdad? Uno de los versículos que nos habla acerca de la vida eterna es en Juan 17:3. Nos dice, ¿qué es la vida eterna? Porque muchos hemos pensado que la vida eterna es aquel lugar, aquel tiempo muy lejano, aquel momento muy lejano, ¿no? Pero dice en Juan 17:3, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer y creer en el Dios verdadero, ¿verdad? Y en su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. En eso consiste la vida eterna. Y la única forma de poder creer, ¿verdad?, a Dios es mediante su palabra. Una de las cosas que Jesús nos va a enseñar acá es cómo responde el Señor Jesús cuando este hombre se acerca con sus muchos pensamientos, ¿no?, elogiando al Señor Jesús, llamándole maestro bueno, ¿verdad? Externamente Jesús ve esas cosas, pero Jesús conoce todo. Jesús sabe lo que está pasando, conoce el corazón del hombre, cómo se encuentra. Vemos por la palabra que ese hombre hace una pregunta diciendo, ¿qué haré? ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de hacer esto? ¿Debo de hacer aquello? Tiene un pensamiento acerca de que estas cosas se consiguen por las obras que él puede lograr, por las obras que él puede hacer. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. La palabra del Señor nos da a conocer que Jesús le responde de una forma, ¿no?, muy puntual, y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué piensas de esta forma? ¿Quién te enseñó a pensar de esa manera? ¿Por qué me llamas bueno? Y le dice, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Vemos que el Señor Jesús, y conocemos por la palabra, que le brinda una verdad, ¿no?, acerca de quién es bueno y acerca de quién no lo es. Y nos dice que Dios es bueno y el hombre no lo es. En pocas palabras le está diciendo a este joven, a este hombre, que él no es bueno. La palabra nos enseña, siempre nos está enseñando acerca de cómo se encuentra el hombre, acerca de cómo se encuentra su corazón, acerca de cómo, qué tipo de pensamientos abundan en el corazón del hombre, que el hombre por sus propios medios nunca lo va a poder conocer. El hombre desconoce acerca de cómo se encuentra su corazón, el hombre desconoce acerca de qué tipo de naturaleza es la que tiene hoy en día. El hombre desconoce estas cosas. El hombre piensa por las cosas externas que ve en su vida, que bueno, en él no hay ningún problema y todo marcha súper bien. El hombre piensa que todo lo que hace simplemente está bien. Pero vamos a ver qué dice en Romanos capítulo 3, verso del 9 al 12. Romanos 3, del 9 al 12 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra nos enseña en este versículo que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, dice la palabra del Señor. La palabra nos da a conocer dónde radica el problema del hombre y cómo es llevado por su propia naturaleza. La palabra siempre nos está hablando de esas cosas, acerca de cómo el hombre es llevado por su propia naturaleza, de cómo se encuentra el corazón del hombre y dónde radica el problema del hombre, y no radica en las cosas que haga, sino radica en su corazón, está dentro de él. En Isaías 64, verso 6 dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La palabra nos da a conocer y nos dice, ¿no? Si bien todos nosotros, y hablando de todos, no solamente un grupo, sino todos nosotros, somos como suciedad, nos enseña la palabra. Y la mejor obra de justicia que podamos hacer nosotros, dice, es como trapo de inmundicia delante de Dios. Y caímos todos nosotros como la hoja, ¿verdad? Cuando una hoja se cae de un árbol, simplemente es llevada por el viento. Y dice de la misma forma, dice que todos nosotros como la hoja, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa hoja es llevada por el viento, así como el hombre es llevado por su propia naturaleza. Y la palabra nos da a conocer que el problema radica en el corazón del hombre. En otro versículo, la palabra nos da a conocer cómo está, de qué forma, o mejor dicho, de qué está habituado el hombre, de qué está acostumbrado al hombre.
Nos dice en Jeremías 13:23, nos dice así. Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Mudará, cambiará el etíope su piel y el leopardo quitará sus manchas? Así es algo imposible, ¿verdad? Y dice, así también podrán ustedes hacer bien estando habituados a hacer mal. Nos enseña la palabra y nos dice eso, ¿no? ¿Podrá el hombre hacer bien estando habituado, acostumbrado a hacer mal? ¿Por qué? Por su propia condición, cómo se encuentra él. Pero la palabra siempre nos está dando a conocer estas verdades acerca de cómo se encuentra el hombre, de la realidad en la que el hombre se encuentra, para poder entender y comprender nuestra condición delante de Dios. No para acusarnos o para condenarnos, porque Cristo no ha venido para condenación, sino ha venido para salvación. Y vemos después, por la palabra, ¿qué es lo que pasa después? Con este hombre, joven rico, que se acerca al Señor Jesús, vemos en el verso 19 al 20, dice, los mandamientos, le pregunta a Jesús y le dice, ¿los mandamientos sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, el verso 20, respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Interesante, ¿no? Cómo el Señor Jesús empieza a decirle algunos mandamientos que están dirigidos al prójimo, ¿no? Dirigidos al prójimo. Acerca de no mates, no hurtes, está dirigido al prójimo. Y vemos que Jesús está hablando con este hombre y le dice, los mandamientos sabes. Y este hombre responde de una forma, ¿no? muy confiada, ¿no? Y dice, Señor, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vemos que este hombre tiene un pensamiento acerca de cómo se encuentra él y cómo está delante de Dios. Para este hombre, para este joven, él ha cumplido con los mandamientos y es acepto a Dios. Él es acepto, él piensa que está aprobado delante de Dios. Y tiene un modo muy particular de verse a sí mismo y de ver a Dios. Vemos por la palabra, ¿verdad?, que eso está pasando, que este hombre está pensando de esta forma. Él está teniendo este pensamiento acerca de sí mismo, de cómo está actuando, de cómo está viviendo, de que todo está súper bien, de que él ha cumplido a pie de la letra esos mandamientos. Y eso pasa hoy en día. El hombre de hoy en día está pensando que él está cumpliendo con Dios por las cosas que hace, por las obras caritativas capaz que está haciendo hoy en día, por cómo está viviendo capaz hoy en día en su familia o en su vida personal. El hombre piensa, ¿verdad?, que él está bien con Dios, que él está haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Piensa que está bien y que no hay nada malo en él. Lo que es muy interesante es que el hombre está pensando de esa forma y de esa forma se acerca a Dios con sus muchos pensamientos. El hombre en sí desconoce acerca de cómo se encuentra lo que está dentro de él. Por la palabra vemos que este hombre está siendo llevado por sus muchos pensamientos acerca de cómo está. Por la palabra vemos que el Señor Jesús, ¿acaso no sabe cómo se encuentra este hombre? Claro que sí sabe, pero le dice estas palabras para también dar a conocer cómo está el hombre caminando hoy en día, pensando, a veces algunos pensando cerradamente que están bien delante de Dios. Y vemos eso, ¿no? Cómo el hombre está caminando hoy en día, siendo llevado por sus muchos pensamientos y acerca de cómo Dios le está mirando a él, de cómo Dios está mirando su vida, de que Dios está agradado de él. Un escenario que se da a conocer cómo se encuentran los pensamientos de algunos hombres que habían creído en el Señor Jesús, ¿no? Un escenario donde vemos cómo
los hombres que escuchan las palabras del Señor Jesús, cómo es la actitud de ellos, así como este hombre, joven rico, que escucha la palabra del Señor y vemos que por la palabra que está escuchando, él está pensando que está todo súper bien y está cumpliendo con todo eso. En otro escenario, que está en Juan 8, del 31 al 33, vamos a leer algunos versículos y vemos este escenario, como otros judíos, cómo ellos reaccionan frente a las palabras del Señor Jesús. Y dicen, Juan 8, 31 al 33, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Interesante, ¿no? Vemos que Jesús habla de una forma diciendo, y estos judíos, dice la palabra, habían creído en él. Y lo interesante y un poco contradictorio es que estos mismos judíos empiezan a cuestionar la palabra de Jesús, diciéndoles: si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos escuchan esas palabras y empiezan a rechazar y a cuestionar lo que Jesús está hablando a ellos, diciendo, ¿no? Nosotros somos linaje de Abraham, ¿no? ¿Cómo dices tú que seremos, cómo dices tú que seremos libres, ¿no? Si jamás hemos sido esclavos de nadie. El pensamiento que estos judíos están teniendo, el pensamiento y la forma como responden estos judíos a las palabras del Señor Jesús en este escenario, están de acuerdo, están acorde, está alineado. El pensamiento de estos judíos, las palabras que sueltan, ¿está alineado a las palabras del Señor Jesús? ¿Sí o no? No. Vemos que los judíos están teniendo un pensamiento muy lejano a lo que Jesús está hablando. Vemos que los judíos están mirando las cosas, mirando las palabras de Jesús de una forma muy, muy distinta a lo que Jesús les está dando a conocer. Y vemos que así está el hombre hoy en día, teniendo pensamientos totalmente lejanos acerca de cómo está su vida, acerca de cómo se encuentra delante de Dios. Y están totalmente equivocados, ¿verdad? Caminando erradamente, sin conocer la verdad, acerca de cómo se encuentra realmente el hombre hoy en día, cómo se encuentra su corazón. Vemos que solo la palabra, solo el Evangelio, solo Cristo, su palabra dará a conocer cómo se encuentra el hombre, cuál es la realidad en la que él se encuentra. Por la palabra vamos a comprender eso. Sin la palabra simplemente vamos a estar desconociendo esa imagen que nos brinda la palabra acerca de cómo estamos. Escuchando estas palabras, el Señor Jesús, el verso 21, ¿verdad? El 22, vamos a ver qué le dice el Señor Jesús. Y le dice el verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vemos acá algo muy interesante, cómo Jesús responde a lo que está escuchando, ¿no?, de parte de este hombre o de este joven rico. Le dice la palabra, entonces Jesús mirando le dice, le mira, y dice la palabra, le mira y le ama, dice. Hay un amor, y ese amor no es el amor que nosotros conocemos por lo que el mundo nos ha dicho, ¿no? De afecto, de trato, de cariños. No es ese amor. Ese amor que la palabra expresa, este amor que va a expresar Jesús a este joven, es totalmente diferente. Porque dice la palabra, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. La palabra nos enseña que el amor que el Señor tiene hacia este hombre se expresa en dar a conocer la condición de él. Como hoy en día, el amor que expresamos hacia otros es por medio del Evangelio del Señor Jesús. El amor que Dios está teniendo, que Jesús está teniendo con este hombre, le está dando a conocer
realmente su condición. Le está dando a conocer por sus palabras, ¿no? Porque Cristo mismo es la palabra misma. Y está dando a conocer al hombre su condición de cómo se encuentra él, de cómo se encuentra este joven. Le está amando de esa forma. Como dice en Juan 13:35, dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, dice Jesús. Si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Qué clase de amor? Ese amor que solamente podemos nosotros expresarlo mediante la palabra. Ese amor verdadero, ese amor genuino, ese amor puro que solamente la palabra puede brindar al hombre en su vida. Las palabras del Señor Jesús le muestra a este hombre cómo está realmente. Este hombre está pensando que él está cumpliendo con todas las cosas. Él está teniendo un pensamiento muy singular, muy particular acerca de sí mismo y acerca de Dios. Y Jesús le dice estas cosas, le suelta estas palabras y le está mostrando a este hombre cómo está él realmente mediante la palabra. Como también hoy en día la palabra de Dios da a conocer cómo se encuentra el hombre realmente. El hombre puede tener muchos pensamientos acerca de sí mismo, acerca de cómo está él, acerca de lo que está haciendo hoy en día en la vida, acerca de cómo le mira a Dios. Pero solamente la palabra le va a mostrar verdaderamente cómo se encuentra él, cómo se encuentra su corazón, cómo se encuentra él caminando en esta vida. La palabra del Señor Jesús, vemos que la palabra del Señor Jesús no se moldean o no se acomodan al pensamiento de este hombre, sino es todo lo contrario. El único medio por el cual el hombre podrá ver una imagen correcta y real de sí mismo, de cómo se encuentra su corazón y cuál es su condición, es por la palabra oída continuamente en su vida. Es por la palabra que el hombre va a poder comprender y entender. No estamos hablando acá de sentimientos. Yo me siento así, yo me siento así. No de esos sentimientos, sino estamos hablando de que cómo el hombre empieza a comprender, a entender su condición delante de Dios. Y solamente por la palabra va a hacerse eso real en el caminar del hombre. Vemos que ese hombre está en tinieblas. Ese hombre no dice la palabra que este hombre decidió dejar todas sus posesiones y seguir a Jesús. Vemos que este hombre se entristece por esa palabra del Señor y no lo sigue y se queda ahí. O se va, triste, porque tenía muchas posesiones. Ese hombre está caminando en tinieblas, y el hombre está en tinieblas, y está abrazando sus pensamientos, y está apoyándose en lo que cree que es lo mejor para él. Este hombre está yéndose creyendo que lo mejor para él es lo que tiene, lo que posee, lo que ha adquirido. Vemos después que dice Jesús en el Marcos 10, mismo capítulo, el verso 23 al 24. ¿Qué es lo que Jesús dice? Dice la palabra: entonces Jesús, mirando alrededor, ¿a quién dijo esto? A sus discípulos. Y siempre es Dios enseñando a sus discípulos. Dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y pareciera que es algo imposible, ¿no? Pero nuevamente Jesús dice y repite esta palabra diciendo en el verso 24: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es el entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Vemos por la palabra que Jesús da a conocer a sus discípulos cómo el hombre está arraigado en sí mismo. Vemos por la palabra del Señor, que como Jesús le enseña a sus discípulos cómo el hombre está siendo llevado por sus propios pensamientos acerca de lo que es seguro para él, acerca de lo que es confiable, poniendo su esperanza. El hombre está poniendo su esperanza en lo que está viendo, en lo que tiene, o lo que cree que es valioso para él o para ella. El hombre está caminando conforme al sistema de ese mundo. Le dice que camine. Y vemos por la palabra que este hombre está confiando en lo que tiene, en sus riquezas. Jesús da a conocer esa verdad a sus discípulos. Está mostrando esto a sus discípulos, a quienes Él ha traído, a quienes Él ha llamado. Y la palabra nos enseña después que este hombre
está siguiendo esas cosas, ¿no? Se fue triste. Y la palabra nos enseña en el libro de Jonás, capítulo 2, verso 8, dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, las vanidades, ¿no?, de esta vida, o lo que el hombre a veces endiosa, y eso es una vanidad delante de Dios. Su misericordia, la misericordia de Dios abandonan, porque están simplemente caminando una dirección totalmente perjudiciable para él, pero él no se da cuenta de eso. Él piensa que de esa forma, caminar de esa manera, es lo más seguro para su vida. Y el hombre está caminando de esa forma hoy en día. ¿Cómo respondieron los discípulos? ¿Qué palabras sueltan los discípulos cuando escuchan esto del Señor Jesús? Dice en el verso 26, Marcos 10, verso 26, dice: ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, en vez que pongan su mirada en el Señor Jesús, sus discípulos se asombran aún más, dice, y sueltan esta pregunta, ¿no? Y dice: ¿quién pues podrá ser salvo? Hace esta pregunta sus discípulos: ¿quién pues podrá ser salvo? El verso 26, vemos que los discípulos responden, ¿no? Pero la pregunta es: ¿cómo responden a lo que está viendo y a lo que están oyendo? Vemos por la palabra del Señor que estos discípulos están respondiendo mirando al Señor Jesús como el Hijo de Dios, que para Él no hay nada imposible, o están mirándose a sí mismos, mirando lo que solo el hombre puede hacer. Vemos que ellos están mirando lo que el hombre puede hacer, y dicen, por eso dicen esta pregunta, ¿no? Y dicen: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? El Señor les enseña y les dice acerca de cómo el hombre es salvo. En el siguiente versículo, el Señor, como escucha esta pregunta, como el Señor Jesús ve el pensamiento que tiene el hombre, el Señor Jesús le va a decir a estos hombres cómo el hombre es desprendido de sí mismo, cómo Dios rescata al hombre, ¿verdad? De cómo el hombre puede ser rescatado de su propia naturaleza, de su propio corazón, que es engañoso y perverso. Marcos 10, 27 dice: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, y ciertamente para el hombre es imposible. Es imposible que el hombre sea salvo por sí mismo. Es imposible que para el hombre alcance la salvación por sus propios medios. Es imposible que para el hombre simplemente deje de andar conforme sus propios pensamientos. Es imposible para el hombre dejar de caminar haciendo su voluntad. Es imposible. Dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesús da a conocer, ¿verdad? El Señor da a conocer que el hombre por sí mismo no podrá ser salvo. Y no podrá ser rescatado de esa condición caída por el pecado, ¿verdad? De él o de ella. La palabra nos va a conocer que el Señor Jesús está apuntando a la salvación, a cómo el hombre es transformado por la palabra, cómo el hombre puede dejar ese camino totalmente engañoso y perjudiciable para el hombre. El Señor Jesús da a conocer que esta obra es la de Dios. Esta obra es solamente de Dios, porque para Él, para Dios, no hay nada imposible. De Él es su obra, donde el corazón del hombre es transformado por medio de la palabra oída sobre su vida. Este escenario vemos algo impresionante, ¿verdad? Cómo Dios trabaja con este hombre y cómo Dios da a conocer a sus discípulos, cómo Dios también nos da a conocer a nosotros, cómo que para Dios no hay nada imposible. O sea, la obra que Dios hace es maravillosa en el corazón del hombre, porque el hombre por sus propios medios, el hombre andando o creyendo según sus propios pensamientos, no lo va a poder lograr, no va a poder ver en su vida, en su caminar, esa obra donde Dios lo rescata, lo desprende de sí mismo,
Y la única forma que eso se dé en nuestra vida es por medio de su palabra. Porque la obra es de Dios, es su obra y no la nuestra. Como dicen en el versículo, en Juan 20, verso 31, dice, pero esta escritura, esta palabra, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, la única forma en que podamos nosotros caminar en vida nueva, donde el hombre empieza a ser encaminado conforme a la voluntad de Dios, donde el hombre empieza a ser direccionado para que haga la voluntad de Dios. La única forma donde el hombre es rescatado de su naturaleza pecaminosa, rebelde, corrupta. La única forma donde el hombre empieza a caminar mirando a Dios en su vida es por medio de su palabra. La palabra del Señor ha sido dada al hombre para que por medio de la palabra el hombre sea transformado. El hombre sea transformado, renacido, vuelto a nacer. Una obra espectacular, una obra maravillosa que solamente Dios lo puede hacer. Amén. Vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra compartida. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos das de compartir tu palabra. Por esta oportunidad, Señor, que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Vemos por tu palabra que el hombre, por sus propios pensamientos, Señor, va a fracasar, va a errar, Señor. Si el hombre tratara de acercarse a ti por sus propios pensamientos o según su criterio, según su parecer o por lo que hace, Señor, ciertamente está bien lejos de ti, Señor. Va a fracasar de esa forma. La única forma de poder conocer quién eres tú, Señor, y la única forma de conocer realmente cómo estamos nosotros, de cuál es nuestra condición, Señor, es por medio de tu palabra. Donde tu palabra, Señor, hace una obra que alumbra nuestro entendimiento para poder entender y comprender, Señor, la necesidad de ser rescatados por ti. Damos las gracias, Señor, por este tiempo de palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.